Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, 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 Marisol, Gaetano, bienvenidos. Luther, mi querido Luther. Ok, vamos a esperar que se unan. Sí, hola, Hola, querido Luther, bienvenido. ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, mi amor, bien. Gaetano, bienvenido desde Canarias. Nos ve Gaetano. ¿Qué tal? Vamos a esperar un ratito más. Susi, mi amor, bienvenida. Fabi, Susana. bienvenida. Fabiola está en España también. Susana, Muy querida. bien. Bienvenidos. Sí, gracias, gracias por estar acá, gracias por la puntualidad, viste. La gente es maravillosa. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Vamos a esperar unos minutitos para entonces ya conversar. Hola, hola a todos. Bueno, yo voy a ir presentando a mi maravilloso invitado. Voy a leer la parte técnica, después yo voy a dar mi propia biografía. Esta es una biografía para que todos conozcan un poquito a Luther, después yo doy la mía. Yuri Luther Smith nació en Venezuela, en un pueblo llamado Sabana de Parra, en el estado de Yaracuy. No es oriundo de ese lugar porque fue circunstancial su nacimiento, ya que su padre era médico del pueblo y nació en la medicatura donde vivía junto a sus 6 hermanos. Tiene 30 años en la conexión metafísica y filosófica. Tecnólogo de profesión, ingeniero, licenciado en gerencia y técnico superior en informática con 2 posgrados en tecnología. Escritor desde los 17 años, un libro sin publicar, otro pendiente y uno publicado que pueden conseguir en Amazon. La conciencia próspera. Es coach ontológico y trainer del Círculo de Realización Personal CRP. Conectado con el doble cuántico y guía para que otros se conecten. Es la misión. Esa es la biografía de mi querido Luther. Yo voy a decir que es mi amigo desde hace 3 años, una persona maravillosa que conocí a través de mi hijo mientras hacían la formación de CRP y de verdad que ha sido muy grato para mí compartir con Luther. He aprendido mucho y bueno, ahora estamos en esto del doble cuántico y yo soy asistente de Luther cuando dicta sus talleres. Y Coordinadora, coordinadora. sí, es el tema principal que nos trae hoy porque próximamente tenemos un taller de doble cuántico, pero voy a dejar que seas tú el que nos explique un poquito cómo es eso del doble cuántico, porque a la gente le parece así como complicado. Cuando escuchan la palabra cuántico, es así como cuántico, suena así como complicado. Así, a grosso modo, ¿qué es el doble cuántico, Luther? Bueno, es una teoría física, ¿no? Esto es más ciencia que cualquier otra cosa que la gente pueda imaginarse. Bueno, el taller es el 21 de noviembre, para que sepan todo. Entonces, Sí, fíjense, ¿qué pasa con el doble cuántico? El doble cuántico viene de la teoría del doblamiento de los tiempos del físico Garnier, ¿ok? Garnier Mallet, ¿ok? Él, cuando, primero en la teoría cuántica, bueno, digamos en la física cuántica, todo el mundo sabe que existe una partícula, toda partícula en el universo
átomos, planetas, electrones, cualquier partícula del universo tiene un doble cuántico. ¿Qué es un doble cuántico? Es esa misma porción energética que está en esta dimensión colocada en otra dimensión. Eso se ha comprobado en los laboratorios de Zurich, en el laboratorio de física cuántica, donde existe, digamos, un túnel donde se hizo, digamos, esa primera experiencia, donde cuando esa partícula genera un movimiento, la otra partícula que está equidistante también o sea, tienen la misma información. Es decir, se traspasa información de un lado a otro. Garnier, además de eso, descubrió que los planetas también tienen dobles cuánticos, ¿okay? Y asimismo también las personas. Entonces, Garnier, cuando descubrió esto, muchos físicos no le creían, sino después de unos avistamientos que se tuvo con el telescopio Hubble, se descubrió que más del 92% de los planetas cumplían con la teoría de Garnier. Entonces eso, digamos, eso disparó la teoría del desdoblamiento de los tiempos. Entonces, bueno, primero que el tiempo es un vector en el espacio. En el espacio, el tiempo es un vector. Entonces, imagínense ustedes, o sea, a veces nos cuesta creer porque, y es a veces un poco engorroso cuando estamos haciendo el taller, por eso es que mando cosas para leer anteriormente para que la gente se vaya introduciendo al tema. ¿Por qué? Porque, bueno, a la gente todo el mundo lo rasparon en física, entonces les cuesta un montón de cosas. Entonces, Sí, bueno, todo el mundo las tres Marías las mataron, entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? sí, a mí me da risa Entonces, porque cada vez que yo te pregunto algo, tú me dices, bueno, cuando hay un desplazamiento del punto cero y yo, no me podrá decir, o sea, mira, muévete de aquí para allá y yo lo entiendo perfecto. Cada vez que me dice, es que el vector y yo empiezo, o sea, ya va, porque sí, cuando uno empieza con los términos reales, ¿no? Porque son los verdaderos términos, uno se enreda. claro, Pero yo quisiera, así que nos dijeras, por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí conocer del doble cuántico? ¿Cuál sería el claro, beneficio? El beneficio. bueno, Porque fíjate, cuando uno habla de doble cuántico, claro, yo puedo comprender muchas cosas. Cuando tú me dices eso, yo digo, bueno, pero es como una coexistencia en otra dimensión, ¿no? De algo igual a mí, ¿no? O sea, sacando el vector y todo eso, entonces yo digo, ajá, en comprensión normalita para uno que no maneja los términos tan científicos, ¿no? Pero ¿de qué me sirve a mí conocer a mi doble cuántico, por ejemplo? ok, bien, muy buena pregunta, buena pregunta. Fíjense, nosotros pertenecemos a un plano que se conoce como el plano físico-biológico, es decir, somos materia, ¿ok? Y tenemos componentes biológicos, ¿ok? Ese es nuestro plano actual, el que famoso 3D, que le llaman, lo que sea. Y entonces nosotros en este plano, es como si estuviésemos, haz de cuenta que estuviésemos en un laberinto, ¿no? ¿Sabes? Imagínense dentro de un laberinto con un montón de paredes alrededor, que tú dices, bueno, yo necesito desplazarme de este punto al punto donde existe una salida. Imagínense que ese laberinto es todas las vicisitudes, problemas, situaciones de la vida que se meten en cada momento. Entonces, bueno, normalmente vamos caminando y vamos experimentando, bueno, me metí por acá no, encontré una pared que se termina el camino, bueno, por ahí no es, me tengo que devolver, me voy por el otro camino. Entonces, ¿qué pasa? El doble cuántico está más arriba, es decir, está en una torre,
arriba y él nos puede decir, mira, dale para la derecha, dale para la izquierda, muévete para acá. Entonces podemos llegar más rápido al sitio donde queremos llegar. Es decir, mira, muéstrame la salida más rápida de este sitio. Bueno, entonces el doble cuántico te va a decir, dale por aquí, dale por allá y vamos a salir rapidito, porque si estamos conectados con él está viendo desde esa posición, eso. ¿Por qué? Porque él ya recorrió todos esos caminos desde su punto de observación. Eso es una manera muy coloquial de explicarlo. Es un poco más complejo porque cuando la gente, yo les explico o yo les digo que está arriba observando, van a creer que el doble cuántico es un ángel, que es un, qué sé yo, un espíritu. No, 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 no. Una de las cosas que tienen que saber que el doble cuántico somos nosotros mismos en otra dimensión. Y de hecho, el doble cuántico tiene un punto de observación. Y existe otro yo de nosotros, de doble cuántico y el mío, que que tiene una visión más amplia porque tiene la visión del propósito, que es lo que nosotros conocemos como yo superior. ¿Ok? Ok. Que somos nosotros mismos. Lo que pasa es que el yo superior dice, cómo yo, como Edora, me manifiesto o cómo experimento ser la Edora que yo creé. Ok, entonces mando el cuerpo físico de Edora, ok, chiquitiqui, bien jodida, y entonces la mando al plano físico biológico. Entonces, bueno, nos mandamos con esas características. Entonces, todo tiene, como dicen, todas las verdades coexisten, porque mucha gente dice, bueno, pero es que yo tengo un destino. Sí y no. ¿Por qué? Exacto. Porque cuando estamos aquí, es decir, bueno, yo vine como Luther o yo vine como Edora, pero entonces ahora yo quiero ser la Cenicienta, pero ya va, tú estás aquí para ser Edora, no para ser la Cenicienta, ¿entiendes? O no para ser la reina de Inglaterra, tú estás aquí para ser lo que ya decidimos hacer, o sea, no tiene coherencia, ¿entiendes? O sea, a veces lo que pasa es que cuando estamos en este sistema, en esta matrix del físico biológico, nos meten tanta basura en la mente que entonces creemos que tenemos que hacer esto o aquello. No, ya va. Ya te dieron el libreto, te dieron el personaje y dentro de ese personaje hay unas características que tú puedes ir manejando. Claro. ¿Y por qué? Porque bueno, tú tienes una cantidad de materias, cosas y situaciones que tienes que vivir y aprender. Dentro de esa experiencia que tú mismo decidiste estar aquí como lo que eres, con lo que tienes, con lo que vas construyendo desde ese yo superior. Y el doble cuántico, que es un reflejo, que es una propiedad física de este yo físico biológico, es decir, es una propiedad física, es decir, al yo construir este Luther que está aquí, en el plano físico-biológico, inmediatamente se propaga el doble cuántico. ¿Ok? Entonces, lo otro que tienen que saber, el doble cuántico no es unidimensional. Bueno, nosotros tampoco, pero para que lo vayan entendiendo. Okay. No es unidimensional. Es decir, que el doble cuántico no es que está en una sola posición, no. Está en múltiples posiciones, incluyendo el pasado, incluyendo lo que ya pasamos. Es decir, lo que ya vivimos, porque el pasado y el futuro están activos. Y eso es otra cosa que se nos vuela la cabeza, porque dicen, bueno, ya va, espérate un momentico, lo que pasó, pasó, sí, pero existe, está ahí y está en acción, está en movimiento. Y eso es algo que la gente se le disloca la mente cuando dice, bueno, pero ya va, ¿cómo es eso de que yo viví tal o cual cosa y ahora eso lo puedo modificar? Sí, pero en esencia, no
en frecuencia material. No sé si me explico. Cuando digo en esencia, es decir, que algo en el pasado generó una situación en este presente. Pero yo, a través de ciertos ejercicios que yo enseño en el taller, yo puedo modificar ese pasado de las consecuencias que generó en este presente para que entonces ese futuro que se va a disparar sea en el canal que debería de ir de acuerdo a un propósito que yo definí. ¿Me explico? Sí, totalmente. Totalmente. Fíjate, aquí hacen una pregunta. Ok. Y como acabas de mencionar, de que el doble cuántico se puede trasladar en el pasado y en el futuro, ¿podemos tener más de un doble cuántico? Por eso te digo, es multidimensional, infinitas posibilidades. Ajá, pero fíjate que la pregunta tiende a confusión. Yo puedo entender Sí. eso como una coexistencia. Vamos a poner, estamos aquí, ¿verdad? Y entonces yo tengo aquí el pasado y aquí tengo el futuro. ¿Él se desplaza o coexiste? Él se desplaza y coexiste, las dos Ok, cosas. ok, ok, sí. Es un tema de experienciar porque en una comprensión lógica no nos cuadra. No No, nos no, cuadra. porque es que nuestro mundo mental es bidimensional, ni siquiera tridimensional. Nos cuesta pensar en tres dimensiones, imagínate en cuarta dimensión. Sí, Entonces, lo otro que les iba a decir es que nosotros, la cuarta dimensión es el tiempo. Y la cuarta dimensión se expande a la quinta dimensión cuando tú tomas conciencia del punto cero, o sea, del infinitas posibilidades que se establecen cuando ese punto explota. Cada vez que tú tomas una decisión, explotan diferentes destinos para que es, la gente lo pueda entender. Es exacto. decir, yo voy por una calle y yo decido meterme, o sea, es decir, vamos a explicárselo, aquí hay pura gente de Venezuela, ¿no? No, no, bueno, Bueno, sí, la mayoría que yo sepa son venezolanos, pero ok, ok. esparcidos Bueno, por el mundo. Ajá. pero vamos a suponer, yo voy al aeropuerto, yo estoy en el aeropuerto de Miami y de repente me paro y digo, señorita, deme un pasaje para París y otro este, no sé, para Buenos Aires. Y entonces tengo los dos pasajes, ¿verdad? Ok, yo ya ahí estoy generando dos dimensiones, por decirlo así. ¿Por qué? Porque entonces, si yo decido irme a París, no es que se cancela lo que yo vaya a vivir o el viaje que yo vaya a generar en Buenos Aires, no. Sí, Ese también va a existir, va a coexistir. Lo exacto. que pasa es que yo me voy a posicionar en el día. ¿Por qué? Porque yo estoy en el mundo, en el plano físico-biológico y solo Exacto. tengo una forma de verlo. El doble cuántico no. El doble cuántico tiene múltiples formas de verlo. Es decir, cada vez que tú piensas en algo distinto, en una idea distinta, él ya vio ese resultado. ¿Entiendes? Ok, Él ya sabe el resultado de eso. ok. Entonces, imagínate tú, si nosotros estamos conectados con el doble cuántico, la cantidad de información que pudiéramos recibir antes de tomar una decisión. Exacto. ¿Ok? Y yo, por ejemplo, yo pudiera eh, pedirle a mi doble cuántico que elija la mejor decisión, por ejemplo. Sí, eso es un problema porque, fíjate, mejor o peor es un concepto muy, Muy de aquí. este, Muy de aquí. sí, 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 que algo sea mejor o peor, sí, es que algo sea mejor o peor, a veces nos confunde porque entonces le estamos dando un juicio de valor a algo.
¿ok? Si, por ejemplo, tu propósito de vida es, ¿qué te puedo decir? No sé, ser salvavidas de una playa, vamos a ponerlo así. Pero resulta que para yo ser salvavidas de la playa, yo necesito, o sea, para yo llegar a ese sitio, yo me tengo que divorciar de Dora. Entonces, yo le voy a decir a mi doble cuántico, tú estás loco de metras si tú quieres que yo me divorcie de esa mujer, si yo la amo y la quiero y la adoro. ¿Me entiendes? Claro. Pero entonces, claro, ¿por qué? Porque tenemos un montón de juicios. Pero cuando yo me divorcio de Dora y voy en el camino, yo digo, oye, de verdad, que lo mejor que me pudo haber pasado es haberme divorciado de Dora. Sí, nos suele suceder cuando nos divorciamos. Nos suele suceder. Pero entonces, claro, no, ¿por qué? Porque ya tienes un prejuicio de esa decisión y entonces, como por eso es que a veces no nos dan suficiente información, porque nos vamos a volver locos. Bien. Sí, Entonces, las cosas que pasan tienen una razón de ser, ¿ok? Porque vamos a ese propósito que ya decidimos ser, ¿entiendes? Ya nosotros nos alineamos al propósito del yo superior. Ya nosotros decidimos que vamos a experimentar. No es el destino que nosotros hemos visto en los libros o en las películas. No, que ya está el destino escrito. No, el destino no está escrito. Hay opciones. Es decir, tú tienes 20 materias, es así como cuando te dan las electivas. Tienes 20 electivas, ¿no? Bueno, tú eliges una de las 20 electivas o eliges dos de esas electivas. Ah, ¿qué hubiese pasado si hubiese agarrado este en vez de esta? Bueno, no sé, hay muchas cosas. Pero el doble cuántico las vio todas, ¿ok? Vio todas las electivas y vio qué pasaba y qué aprendía en todas esas electivas. Pero en esencia, vamos a seguir siendo los mismos, ¿ok? ok, ok, Entonces, fíjate. Ajá, dime, dime. ese es realmente porque la gente dice, bueno, es que el doble cuántico me va a dar poder, me va a dar información, me va a chismear. No, 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 no. O sea, porque es una relación, digamos, es una relación simbiótica, porque es que también el doble cuántico se tiene que alimentar del yo superior, porque tiene un propósito, ¿ok? Ok. Bueno, aquí me hacen una pregunta, pero yo no sé bueno, te la voy a hacer igual. ¿Cómo saber cuál es la mejor decisión? La que tomes, ¿Cómo? ¿Cómo? la que tomes, la que tomes. Ahora, Ah, ¿cuál es la que te genere paz? La que se conecte con tu corazón. Lo que pasa es que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, y eso es otra cosa de las cuales también se enseña en el taller, es a conectar vía el corazón. ¿Por qué? Porque la mente es una computadora, ¿ok? Eh, incluyendo, y eso es algo que yo siento, así lo veo, así lo percibo, lo he experimentado y así o sea, lo muestro y lo enseño, es que la glándula pineal, ajá. que está encendida todo el tiempo, no es la que impulsa la energía para Para conectarnos con el crear, universo, claro. para crear, no. El que crea es la fuente interna que está en el corazón, o bueno, o que se registra en el corazón. O sea, porque no es Exacto, que está en el corazón, se registra la energía en el corazón. exacto, Y los que realmente ejecutan es el cerebro. Es decir, que la gente, aquí está la computadora, ¿verdad? exacto. Entonces tú dices, yo ejecuto desde la computadora. ¿Y quién está en el teclado? Eres tú, mamita.
y tú eres el corazón. ¿Se entiende ahora? Total. Yo estoy en la computadora. La computadora es el cerebro, es mi cerebro. Sí, pero el que escribe soy yo. Y el que Sí, escribe es el corazón. sí. ¿Sí? De hecho, este ciclo de entrevistas está basado en eso, en la creación, en el sentir. Así Y es. eh, definitivamente cuando nosotros concienticemos que para crear tenemos que sentir, entonces haremos mejores creaciones cada vez. Mira, eso me hizo recordar desde que yo escribo desde muy joven, desde que tenía 17 años. Y a veces, y muchas cosas son de esas cosas que te vienen, de esa musa, esas cosas que uno, digamos, te llegan de la fuente. Y yo nunca, y la gente que a veces, no, bueno, es que yo veo, yo tengo visiones. Entonces yo le decía, bueno, la verdad que yo no veo nada, pero yo lo que hago es sentir. Sentir. Y aprendí a descifrar ese sentir. En ese momento que yo descifro ese sentir, lo pude traducir en palabras. Y todo lo que yo escribo me viene de ahí. No me viene de otra parte, de ese sentir que lo he aprendido a traducir en escritos, en cosas. A veces escribo cosas que son de razón, o sea, que viene más de mi Yo mente, estoy de las esperando que cosas. tú termines la idea porque yo quiero decirlo. O sea, es que tú eres bastante racional. O sea, a mí me impresiona porque yo desde que te conocí veo que eres bastante racional, pero que la información es tan sentida y tan de aquí que yo digo, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Porque todo lo racionaliza, pero lo siente. O sea, es una mezcla rara porque generalmente, por lo menos yo, o sea, cuando me ven así como muy lógica, no, así como que, epa, no, tú eres como más visceral, más emocional, qué sé yo, pero tú eres Claro, pero bastante es, racional, bueno, es bastante que, racional. digamos, el universo escogió un ingeniero, entonces el carajo dice, ya va, espérate, Y que bueno, déjame, no tanto, no tanto. déjame calcular la integral de esta vaina, porque necesito hacer como Einstein, generar la fórmula para poder entender este peo. Sí, Pero sí, está bien, porque de alguna manera me ha ayudado a hacer este tipo de talleres, porque los he comprendido en esencia, escribo, pero también le he dado lógica mundana o lógica, digamos, humana, que la gente normalmente entiende, ¿me entiendes? Porque es que si no fuera muy abstracto, muy abstracto. claro, Yo he escuchado a personas hablando que hablan muy abstracto porque hablan desde el sentir y como la gente está acostumbrada a razonar, entonces cuesta. Por ejemplo, tú escuchas a una Claudia, que a ti te gusta tanto y a mí también, sí, y entonces ella habla tanto desde ese punto de vista que dice, no, está loca, no le está entiende, loca, o sí, no sé sí, qué está sí, diciendo, pero sí, totalmente. Sí, mira, Luther, vamos a aprovechar esta oportunidad porque yo escogí este día porque tú te identificas mucho con el 11-11. De hecho, cuando nosotros hemos hecho los talleres, comienzan a las 11:11 del lugar donde tú te encuentres, ¿no? Y el taller del 21 no va a ser la excepción. Va a comenzar a las 11:11 de la mañana, el sábado 21 hora de Argentina. Entonces, quisiera que me mencionaras un poco el portal 1111, que me hablaras un poquito del portal 1111. bueno, sabes que yo vine descubriendo ese portal 1111 por cosas de la vida, me ha ido llevando. Las cosas me empezaron a suceder justamente relacionadas con esta simbología, ¿no? Y entonces me di cuenta de que ahí es donde yo me enganchaba. Y entonces a propósito empecé a hacer las cosas basadas con esa numerología. Y las cosas fluyen bastante bien.
basadas con esa numerología. Sin embargo, es importante aclarar y decirle a la gente que esa numerología es una creación humana, ¿okay? Es una creación de esta matrix, es una creación de este sistema. Yo sé que es un poco ambiguo, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué estamos en noviembre? Estamos en noviembre, ¿y quién inventó en noviembre? Noviembre lo inventamos nosotros. ¿Y quién inventó los números? Nosotros, los seres humanos. O sea, entonces, ¿por qué estamos en 11-11? Bueno, porque lo inventamos nosotros. Nosotros creamos este tiempo y le dimos una numerología. Y comenzó cuando comenzó, porque entonces, ¿quién abre realmente el portal? Nuestras creencias. Cuando nosotros creemos en eso, nosotros proyectamos porque nos convertimos en una malla. ¿Por qué nos convertimos en una malla? Porque unimos las creencias y Claro, generamos claro, una esa masa crítica. fuerza. Claro, nos vamos uniendo en creencias Claro, y claro, estamos. claro. Por eso es que es importante saber y estar consciente y de generar masa crítica, como eso que tú evangelizas todos los días, de esas nuevas formas de pensar y estar despierto. ¿Por qué? Porque si alguien pudiera dominar lo que la masa crítica está creando, nos puede dominar a todos. Porque tenemos la fuerza, porque somos uno, porque estamos conectados y creamos. ¿Okay? Si solos creamos, en conjunto creamos más. Entonces, es importante, ¿no? Estar Sí, conscientes de eso. sí, definitivamente. Y ahora tenemos que tener una responsabilidad absoluta de lo que pensamos y sentimos, porque, bueno, de ahí vamos a crear no solo para nosotros, sino para todos. Y como leía yo Claro, en estos días que decía, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo océano, unos en lancha, otros en yate, otros en crucero y otros, pero vamos juntos, vamos juntos. así es. Entonces, bueno, gracias por aclarar esa parte y por mostrarnos tu punto de vista. Yo particularmente quiero decirles a todos los que les encanta un ritual, que cuidado con los rituales que hacen hoy y con las decisiones que tomen hoy, porque eso Así. también tiene lo suyo, ¿no? O sea, las decisiones de los días, la numerología tiene un significado. Y los días portales son días importantes en la toma de decisiones. Entonces, si van a tomar una decisión, ojalá sea a su favor. Ahora quiero, Luther, preguntarte sobre tu libro ya publicado, porque es que los likes nos dan una hora nada más y ya llevamos Sí, sí. bastante, entonces no quiero terminar sin que nos hayas hablado de tu libro que pueden encontrar en Amazon. Y luego me hablas de el que está por salir. Mira, bueno, el libro La conciencia próspera es un libro que cuando lo comencé a escribir, hace bastante tiempo ya, fíjate, yo lo publiqué en el 2013, pero ese libro es de 20 años atrás, es decir, que yo lo fui elaborando hace mucho tiempo atrás, con información que me llegaba, que plasmaba. Desgraciadamente yo posiblemente saco una segunda edición de ese libro, porque hubo cosas que tuve que editar y que no las coloqué porque o las cambié bueno, por esas cosas que te dicen, bueno, es que el libro debería tener esto o aquello, tal, qué sé yo, ¿no? Pero ahí hay más información que se debería de dar y seguramente voy a seguir una segunda edición que la estoy ideando y ya estoy haciendo algunos cambios en esa nueva versión, pero la pueden adquirir en Amazon. Las personas que lo han leído realmente les ha gustado mucho. Lo que pasa es que hay algunas personas que, porque rompe muchos paradigmas o rompe muchos esquemas que tenemos. Y cuando te comienzas a estrellar con ese montón de esquemas, bueno, ya tú sabes qué sucede, ¿no? Sí, sí. Lo primero es resistirnos.
Lo primero es la Así es. resistencia. Y bueno, y después vamos como haciéndonos preguntas y bueno, ya después fluye. A veces no fluye, pero bueno, ahí vamos, como dice Claudia. Pero sí, yo se lo recomiendo. No es un libro que ha tenido éxito de venta. Yo digo, ¿por qué este libro no se vende? Bueno, he recibido respuestas de otros lados donde me dicen que es que mucha gente no está preparada para eso. Ahora, quizás puede ser que la gente con otro nivel de evolución empiece a leerlo y empiece a interesarse por él. Sí, sí, tú te Pero hasta imaginas que todo ahora, lo que yo hablo todas las mañanas lo hubiese hablado hace 10 años atrás, no, me tildan de esquizofrénica. O sea, no, hace bueno, 10 años fíjate atrás. que en el libro yo menciono al japonés que inventó los códigos del agua, que descubrió con códigos Sí, cambiar la nomenclatura del agua y ajá, cristalizarla y tal y qué sé yo. sí, Y hoy en día, por ahí es visto en internet como algo novedoso. Y de ven acá, y eso es algo de los años 90, pero que la sí, gente apenas lo está masticando, ¿ok? sí, 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 Entonces, sí. claro, ahí tú sabes, poco a poco, ahí vamos. Ok, y háblanos de el próximo libro, el que piensas publicar pronto. Bueno, ese próximo libro, como todos mis libros, vienen, tú sabes, de agotica, ¿no? Es información nueva. Todavía no sé a dónde nos va a llevar, así como cuando Conciencia Próspera lo empecé a escribir, no sé para dónde me estaba llevando, pero me está llevando a un sitio, ¿no? Es un libro que va relacionado con cómo nos movemos en la quinta dimensión. ¿Y por qué? Porque es que en la quinta dimensión nosotros nos movemos ya en el sentido, ¿ok? Sí, Y eso tiene que ver también con esta segunda edición del taller de doble cuántico. ok, El taller de doble cuántico, cuando nosotros estamos en la expansión de sentido, nosotros ese vector, que está hablando del vector del tiempo, que es uno de los vectores que nos genera esta cuarta dimensión con la que estamos viviendo, choca y expande ese punto, ¿ok? Y lo convierte en infinitas posibilidades. Entonces, aquí se mezclan cosas como geometría sagrada, para el que no lo sabe, entonces hay que explicárselo. Se generan muchas cosas que de repente pueden ser simbología que mm, haya utilizado los famosos Anunnakis que decimos que son los malos, pero que no, lo que están utilizando es la misma llave de poder. Es decir, el martillo es una herramienta o un arma. Si le das exacto, al clavo, construye, y si lo pegas a la cabeza, se lo pegas a alguien por la cabeza, lo mata. Entonces, ¿me claro, entiendes? ¿Cómo quieres utilizar el martillo? Depende de cómo lo utilices, sí, vas a total, tener total, resultados, ¿no? Entonces, sí. es una herramienta. Es decir, una pirámide es una fuente de poder, ¿ok? Pero que ha sido utilizada como una fuente de poder, ¿ok? O te electrocuto o te doy electricidad para tu casa, ¿entiendes? Hay dos cosas. Sí. Sí, y la simbología en estos tiempos es sumamente importante porque la oscuridad o lo que conocemos como oscuridad está utilizando esa misma simbología para destruir lo que nosotros Así es. utilizamos para construir, porque por ejemplo las pirámides, o sea, yo particularmente utilizo el tetraedro en situaciones de salud y es una pirámide de 4 lados, o sea, es geometría sagrada, pero cuando uno ahora con toda la información que tenemos disponible todos, ven una pirámide y dicen, no, cuidado, que eso es malo, y bueno, es las dos Y no, caras de la misma moneda. no, o sea, es una herramienta. O sea, la Exacto. gente tiene que aprender a que hay herramientas y que esas herramientas se pueden usar para destruir, no hablamos para bien o para el mal, para destruir o construir. Y tú a Exacto. veces, y ojo, porque hay a veces que para construir hay que destruir. Es decir,
Tú para hacer un edificio nuevo tienes que tumbar la casa La vieja que mayoría está de las ahí, veces ¿no? sí, sí, la mayoría de las veces hay Exacto. que destruir. Y entonces, bueno, a veces pensamos que estamos haciendo un daño y no, no. O sea, lo que tenemos que evitar es coartar el libre albedrío. Eso es otra cosa. ¿Ok? Exacto. Y no generar control. O sea, vivir en colaboración con todo nuestro entorno, porque somos una malla, colaborativos, así tengamos que construir y destruir y construir cosas nuevas, pero lo estamos haciendo colaborativo, Claro. ¿ok? Sin generar un choque hacia las cosas. Pero bueno, a veces es un poco difícil entenderlo. Sí, sí. Mira, Luther, ¿dónde te pueden ubicar? Yo voy a colocar tus redes igual cuando terminemos esto, pero menciona tus redes y bueno, nada, el taller que vamos a tener el día 21. Sí, bueno, mis redes es arroba Luther Coach, así como aparece en el circulito arriba donde está Edo Caracas con Luther Coach. Mi, este, ese Tu es mi Instagram. Instagram. Ahí me pueden mandar mensajes, digamos, al privado y ahí también les puedo pasar mi WhatsApp. Me pueden escribir al WhatsApp, que estoy con un número de Argentina porque yo vivo en Buenos Aires, ¿ok? Que es más 54 9 11 571 76656. Ahí, bueno, me pueden escribir y bueno, y podemos conversar y bueno, también otra de las cosas que hago es, hago coaching personal Ok. para que ese coaching, a diferencia de otros, trata de generarte una expansión, una dimensión distinta, ¿ok? No solo de resolver o la forma, o cambiar la forma de pensar o decirte cuáles son tus herramientas. Hay otras cosas que se trabajan ahí. Vale. Y bueno, y que los esperamos el 21 de noviembre a las 11:11 hora de Argentina, 10:11 hora de Caracas. Este, el costo, o sea, es simbólico realmente. ¿Y por qué antes era gratuito? Tú lo sabes, antes era gratuito con una, digamos, una colaboración amorosa, pero me llegó eso. ¿Por qué? ¿Por qué le estamos poniendo costo al, porque la gente se compromete? Cuando tú Es pagas mi la entrada inversión. de algo, tú te Ujú. comprometes, tu intención es ese compromiso. Además, es $2. Ya, imagínate tú, súper barato. Para Sí. Argentina son 400 pesos. $2 para cualquier otra parte, en Venezuela, bueno, a lo que esté monitor dólar Venezuela, en ese momento, que lo paguen. O sea, que básicamente es así, pero es eso. Porque cuando yo me daba cuenta que cuando las personas, o sea, lo hacían gratis, se metían o no se metían, así como que, bueno, déjame, pero no. Cuando tú sacas algo, aunque sea simbólico, para hacerlo, tú te comprometes. Y es que ahorita es importante que la gente se comprometa con esta información, porque Sí. no, ya no estamos para jueguitos, No, ni para medias yo tintas. digo, este momento que tiene el planeta no es para flojo. Esto no es para Es flojo, esto es así, para gente que se compromete consigo misma, o sea, con más nadie, porque no hay otro compromiso que con uno. Y cuando uno va adquiriendo eso, entonces todo lo que es externo fluye, inevitablemente, inevitablemente, es es así, así. es así, es así. Mi amor, muchas gracias por este momento. Lo he disfrutado mucho. Gracias, gracias, Igual yo, gracias. igual yo. De verdad, bueno, para mí es un placer conversar contigo. Nosotros tenemos unas conversaciones que cualquiera que escuche esas conversaciones dice, no, mira, los perdimos, los perdimos. Se volvieron locos. A veces decimos, mira, te tengo que contar algo porque no se lo puedo contar a nadie más porque esto es una locura. Así es. Es muy cómico. Gracias, de verdad, gracias por este momento, lo he disfrutado un montón y bueno, los esperamos a todos el 21, vamos a estar allí, va a ser por Zoom, nos pueden escribir al privado, tanto a Luther como a mí,
y vamos haciendo la lista de las personas que van a participar del taller. Te quiero mucho, Bueno, gracias por este momento tan igual, mi amor. especial y Te amo. seguimos en contacto. Un abrazo Bueno, grande. chao, un besito. Chao, chao a todos. Chao, gracias por Chao, estar. gracias a todos, gracias a los que se conectaron, gracias, gracias, gracias.